Por lo que se refiere a lo del hipervínculo, lo vemos en un momentito. Veréis, vamos a coger otra diapositiva, por ejemplo esta. Cuando nosotros marcamos la imagen, en esa imagen que elegimos podemos crearle un hipervínculo, de forma que cuando nosotros piquemos sobre ella nos mande a algún sitio, o sea, se realice alguna acción. Podríamos al picar que nos mandara a una carpeta dentro de nuestro ordenador, a otro archivo que eligiéramos. Podríamos ir a un lugar de este documento, a otra diapositiva. Vamos a elegir, por ejemplo, que cuando piquemos estamos en la diapositiva 5, pues volvamos al principio y me mande a la primera diapositiva. Voy a marcar primera diapositiva, le doy a aceptar, y de esta forma, si le damos a presentación, cuando estoy aquí yo pico encima de la imagen y automáticamente me manda a la primera presentación. ¿Qué pasaría? Podemos ver una cosita cuando nosotros estamos en esta imagen, que cuando picábamos se reproducía la frase, esta es la letra A. Si nosotros queremos que vayan sonando sonidos, y a lo mejor sin querer, en vez de picar encima, picamos fuera, vamos a pasar a otra diapositiva. Eso lo podríamos evitar, digamos, creando una zona específica que nos mande a la diapositiva siguiente, creando un icono con hipervínculo a la diapositiva siguiente. Lo podemos hacer o bien agregando una forma nosotros, como por ejemplo esta, o una flecha, la borramos, que las tenemos también aquí, ¿veis? Y poniéndole después, marcándola, creándole un hipervínculo a la diapositiva siguiente. Pero ya si nos fijamos aquí en formas, viene los botones de acción ya establecidos, predeterminados para más comodidad. Podemos ver los que hay para ir al inicio, para ir al final, para mandarnos para ver una película, un archivo de vídeo, para reproducir un sonido. Aquí tenemos una, por ejemplo, esta, botón de acción hacia adelante o siguiente. Lo marcaríamos con el botón izquierdo apretado. Lo establecemos, graduamos el tamaño, etcétera. Y aquí ya nos viene por defecto hipervínculo a diapositiva siguiente. Le damos a aceptar y ahora lo que haríamos en la animación de la diapositiva, quitaríamos lo de avanzar al hacer clic. Y no ponemos ni con el clip del ratón ni automáticamente, de forma que solamente vamos a pasar de esta diapositiva a la siguiente cuando piquemos en este rectangulito de aquí. Lo vamos a ver. Yo pico fuera y no pasa absolutamente nada. Cuando pico en la imagen, esta es la letra A, se reproduce el sonido que habíamos grabado, y cuando pico en el hipervínculo a diapositiva siguiente es cuando me avanza la diapositiva. Por último, podemos ver el tema de agregar efectos a las diapositivas en nuestra presentación. Lo primero que podríamos elegir sería, vamos a ir al principio, en animaciones tenemos una serie de efectos que le podemos dar a la entrada o al cambio de una diapositiva a otra. Le pondríamos velocidad lenta, tal como está marcado, y para cada diapositiva elegiríamos una. ¿De acuerdo? Luego también lo que podemos hacer una vez que estamos dentro, vamos a elegir por ejemplo esta, una vez que estamos dentro de la diapositiva, a los distintos elementos o imágenes que hay en esa diapositiva podemos agregarle una serie de efectos. Vamos a agregar, por ejemplo, marcamos la imagen, y cuando marcamos la imagen, una vez que estamos en animaciones, se nos abre aquí personalizar animación. Lo marcamos, se nos abre un cuadro de diálogo donde configuramos, y con esa imagen marcada le damos a agregar efectos. Si no la tenemos marcada, veis que se nos cierra la opción. Marcamos y le vamos a agregar efecto a esta imagen. El efecto puede ser de entrada, o sea que aparezca la diapositiva y la imagen aparezca después. Damos de énfasis, de darle una mayor alusión, o de salida, que la diapositiva aparezca con la imagen y en un momento la imagen, cuando nosotros decidamos, desaparezca. También podemos hacer una trayectoria, digamos un dibujo o un camino que haría esa imagen dentro
de la diapositiva. Vienen algunos establecidos o también nosotros podemos dibujar un desplazamiento a mano alzada, digamos, moviendo nosotros el ratón. Vamos a ver primero, por ejemplo, el de entrada. Le vamos a dar un efecto de entrada. En vez de elegirlo de aquí, de estos que hay, siempre mejor marcar más efectos, de forma que tengamos acceso a la opción de vista previa, siempre que lo tengamos marcado. Tenemos las formas básicas: sutil, moderado, llamativo. Una vez que nosotros elegimos una, por ejemplo esta, flotante, siempre primero nos hace una vista previa. ¿Que estamos de acuerdo? Le damos a aceptar y se nos ha marcado aquí. Lo que podemos hacer es establecer de qué forma va a aparecer el efecto, digamos en este caso la imagen. Puede ser al hacer el clic, que no serviría en este caso, porque si queremos que la imagen aparezca cuando piquemos encima de ella, como al principio no va a estar, sería imposible picar. Entonces podríamos ponerle con la anterior, que se referiría al movimiento de la entrada de la diapositiva, o después de la anterior, si tuviéramos otro efecto, pues después de reproducirse el efecto anterior. Marcaríamos en este caso con la anterior, con la entrada de la diapositiva, y podemos marcar velocidad muy rápido, rápido, medio, pondríamos muy lento para que se vea bien. Nos hace una vista previa. Si estamos conforme, lo damos a presentación para verlo bien. Aparece la diapositiva y después, con la anterior, aparece la A. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ponerlo que apareciera cuando piquemos en algún sitio, nosotros, como tenemos aquí otro cuadro, le vamos a poner la opción de que cuando piquemos en este cuadro aparezca la letra A. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre tenemos que tener marcada la imagen a la que queremos agregarle el efecto. El efecto ya estaba aquí, lo que vamos a hacer es abrirlo para modificarlo. En las opciones de efecto, aquí nos pone si queremos que tenga algún sonido, en este caso no. En intervalo nos pone retardo, si queremos que aparezca con un cierto retardo. Podemos volver a graduar la velocidad, pero poniendo una serie de segundos que nosotros queramos. Y aquí tenemos desencadenadores, con qué queremos que se reproduzca el efecto. Lo marcaríamos y marcaríamos iniciar el efecto al hacer clic con, y se nos abren digamos los diferentes elementos que hay en la diapositiva. La imagen, que sería esta; el cuadro de texto, esta es la letra, que sería este cuadro de texto; y el botón de acción, que sería este. Nosotros vamos a marcar cuadro de texto, esta es la letra, le damos a aceptar y vamos a verlo en presentación. ¿Veis? Que ahora mismo no ha aparecido automáticamente como antes, sino que va a aparecer cuando piquemos en la frase esta es la letra. Picamos y entonces es cuando aparece la imagen.